Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro del Foro de Análisis. Hoy tenemos la idea de tocar el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos de la ONU. Esto es un tema que realmente es tabú en nuestro país. El gobierno cubano evita que este tipo de tópicos se discutan, y especialmente en público. Es por eso que creemos que es muy importante que lo discutamos y que mostremos los vericuetos, cuál es la génesis, cómo se ha desarrollado, cómo se lleva en los países, en las sociedades contemporáneas. Y bueno, por supuesto discutiremos cómo se lleva en nuestro país. Para eso tenemos a nuestros amigos del Foro de Análisis, Wilfredo Ballín, Julio Aliaga Pesán y Manuel Costa Moruga. Bueno, bienvenido a este encuentro y es un placer tenerlos por acá de nuevo discutiendo de estos temas, luego de un pequeño paréntesis, ¿no? No sé quién de ustedes quiera empezar hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Cuba, ¿no? ¿Cómo se ha manejado esto en nuestro país? En el momento actual, cómo estamos con respecto a esta declaración y los pactos? No sé quién desea usted. Bueno, casi tomándote la palabra, ¿no? Para cederse a nuestro amigo Ballín, ¿no? El doctor Ballín, que no pienso es la persona más calificada en este escenario para poder plantear. Yo pienso que hay un tema interesante cuando uno empieza a hablar de derechos humanos. Primero, ver la historia, cómo se representan los derechos humanos en Cuba, la importancia que tiene el concepto de derechos humanos desde la independencia, desde los documentos de Ignacio Aramonte, de Carlos Manuel de Céspedes, cómo se veía la importancia del ciudadano en sus derechos frente al Estado, en los propios documentos de José Martí. Pienso que también es importante verlo, cómo él habla de la trascendencia del ciudadano enfrentándose al Estado y cómo el Estado tiene que tener límites. Pienso que eso es el precedente más directo que tenemos dentro de nuestra historia nacional. Ya después hay que tomar en consideración la importancia de la participación de diplomáticos y académicos cubanos en la formulación de la actual Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, históricamente, es de notar que la delegación cubana en Naciones Unidas en el año 1948 tuvo una activa participación en la formulación de la declaración, en la forma que está concebida actualmente. Específicamente, lo que más se hizo notar es la presencia del diplomático Guy Pérez de Cisneros, que también era un académico, y que tuvo una importancia en la redacción del documento. Bueno, después de esto vino el año 1959, el difícil año 59, donde los conceptos de sociedad civil, de derechos humanos, de institucionalidad fueron borrados por este grupo de personas que tomó el poder. Y bueno, llegamos a una situación en la cual que casi cuando se habla de derechos humanos, pues muchas personas no solamente desconocen el término, sino que se han enfrentado durante 50 años a la reinterpretación del término por el gobierno, en el cual derechos humanos viene siendo algo así como una palabra que habla, o una frase que habla de inconstitucionalidad, de bandolerismo, y se asocia, muchas veces se habla de derechos humanos, se está hablando de personas que tratan de alterar el orden. Cuando realmente vemos en la historia reciente, los últimos 20 años, que las personas que se identifican como defensores de los derechos humanos, por lo general lo que tienden es a la gobernabilidad, a la institucionalidad, la defensa de los derechos civiles del ciudadano. Y eso es parte de este preámbulo que quería hacer para poner en contexto el tema de derechos humanos. ¿Alguien que no pudiera decir de...? No, mira, siguiendo eso que está diciendo Aliaga, yo oí hablar por primera vez de derechos humanos por allá a finales de los años 70. Y lo que había en torno a eso, bueno, era evidentemente un gran rechazo por parte de las autoridades de estas personas que tocaban ese tema de los derechos humanos. Después, cuando comencé a estudiar la carrera de Derecho, tuve que de alguna forma contactar con esos documentos, y cuando vi la Declaración Universal y la leí, me hizo una pregunta que todavía me hago hoy, ¿no? ¿Qué hay en la Declaración Universal de Derechos Humanos para que el gobierno cubano lo haya perseguido con esa hazaña, con esa furia, con esa vehemencia? Porque la Declaración Universal lo que hace es reconocer una serie de derechos individuales, derechos que, como también bien decía Aliaga,
fueron reconocidos por los patriotas, por los patricios, por los padres fundadores de la nación cubana, que aparecieron incluso en la Constitución de 1940 y que, bueno, después se relegaron, evidentemente, o se rechazaron por parte de las autoridades. Pero lo interesante de esto es que, por lo regular, cuando tú hablas con una persona que te dice que rechaza o que no le interesa o que tiene fobia con relación al tema de los derechos humanos, y tú le preguntas, ¿tú te has leído la declaración? ¿Tú conoces lo que dice? Te dicen que no. Y el problema es que en Cuba prácticamente nunca ha sido publicada la Declaración Universal. Con independencia de que Cuba tiene una delegación en la Declaración, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que, bueno, habla con vehemencia del respeto de los derechos humanos en Cuba por parte de las autoridades. Pero el hecho de que no se haya publicado aquí masivamente para que los cubanos la conozcan, pues supuestamente, bueno, para los efectos míos demerita muchísimo la seria intencionalidad del conocimiento por parte de la población de estos derechos. Y me parece que el problema básico está precisamente en desmitificar eso y decir abiertamente qué son los derechos humanos, qué plantea, qué dicen sus artículos. Sencillamente, de forma abierta, para que todos los ciudadanos conozcan como derecho ciudadano al fin que tiene el pueblo de Cuba. Me parece que si lográramos eso, me parece que haríamos un gran favor a nuestro país. Sí, yo pienso que el punto es clave en un sentido, ¿no? A veces, si uno quiere destruir un mito, lo mejor que debe hacer, o una de las cosas mejores que debe hacer, porque lo mejor no existe, es descifrar el origen de ese mito, ¿no? Cuando tú lo descifras, desnudas un poco el asunto, lo pones en perspectiva, quizás a partir de ahí eso ayude un poco a comprender por qué el tema de los derechos humanos es un tema tabú acá en la isla, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un poco de historia, no mucha historia, en relación con esto. Y es el hecho de que después de la firma de la Declaración de Derechos Humanos, que los países poco a poco empiezan a adherirse a la Carta de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, viene 10 años en que la convulsión fundamental en las sociedades, digamos, nuestras así, poco alejadas de los centros de poder del mundo, pasa por hacer revoluciones. Todo el mundo quiere hacer una revolución en algún lugar. Tienen que triunfar revoluciones, tienen que subir los pobres al poder, etc. Y yo creo que ahí hay una especie de mito ideológico que pone a un lado el alcance o lo que se había logrado con la Declaración Universal después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ese es un punto importante. Yo creo que por ahí eso ayudó justamente a que cuando triunfa la Revolución Cubana, pues de pronto se olvide eso de la agenda internacional en relación con los derechos humanos. Recordemos que muchos intelectuales apoyan a la Revolución Cubana, pero no hablan de derechos humanos, hablan del proceso social y de que los obreros por fin van a alcanzar el poder en manos de los papudos. Y eso se echa a un lado, ¿no? Yo creo que eso ayudaría un poco a entender por qué el gobierno tiene éxito en esto, ¿no? Yo quisiera que brevemente, quizás Ballín nos hable cuando tú hablas de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso es un punto crucial en la historia reciente, ¿no? Y a partir de esto es que ya se escribe esta declaración y viene dado evidentemente por el desastre que ocurrió durante esa guerra. Yo quisiera que Ballín, si nos pudiera decir brevemente un poco cuál es la génesis hasta que llegamos a este punto después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo quiero ir un poco más atrás. Yo creo que eso que Cuesta decía de explicar cómo surge esto es importante, ¿no? Porque la génesis de la Declaración Universal es muy vieja, muy antigua, tremendamente vieja. Estoy hablando de alrededor de 3.000 años atrás. Porque las primeras cosas que se hablan, que después van a ser tomados como fundamento, como base, para erigir sobre ella la Declaración Universal, provienen en la civilización occidental nada más y nada menos que de Aristóteles, nacido en esta gira. Es el precursor de un concepto básico que después se va a retomar como elemento fundamental de los derechos humanos. Porque Aristóteles nos habla, en algunos materiales que él dejó escritos para la posteridad, nos habla de la entelequia. ¿Y qué cosa es la entelequia? Bueno, Aristóteles nos dice que el individuo, cuando nace, tiene una potencialidad en sí misma que debe desarrollar durante su vida.
y que esta potencialidad es lo que va a definir la conducta del individuo. El individuo se va a mover en una dirección en atención a este entelequia o a este potencial que tiene y va a materializar sus potencialidades en la medida que va creciendo. Si pudiera poner un ejemplo comparativo, diríamos que una semilla tiene la posibilidad de ser fruto. Bien, la semilla tiene ese potencial de llegar a ser fruto. Ahora, para llegar a ser fruto requiere de una serie de condiciones que se den a su alrededor para que la semilla pueda ser sembrada, que pueda crecer, que pueda devenir en árbol y más adelante vendrá en fruto. Bueno, Aristóteles nos dice que los seres humanos tienen esa misma potencialidad, que el ser humano debe realizar en el transcurso de su vida esa potencialidad que va intrínseca en el ser, en sí mismo, y es algo que él llama la entelequia, pero que otros autores posteriores como Kant, por ejemplo, van a llamar la dignidad del hombre. Y esa dignidad no es más que la realización de las potencialidades humanas a través del tiempo para que el hombre pueda devenir en lo que él es per se. Y el entorno alrededor del hombre, en este caso el Estado, en este caso las instituciones, lo que deben hacer es propiciar ese desarrollo del individuo para que pueda materializar esa potencialidad y devenir en realizarse de forma total, de forma espontánea. Porque entonces el hombre realiza su, digamos, misión, realiza su, para lo que vino a la tierra. ¿Bien? Y eso es una cualidad, es una condición sine qua non que después se va a llamar inalienable. O sea, los seres humanos vienen con una potencialidad que deben realizar y la sociedad, el Estado y el resto de la humanidad lo que debe hacer es propiciar ese desarrollo individual. Entonces por eso después vamos a encontrar que Aristóteles, bueno, es citado más acá en los digamos, fundamentos o las bases de lo que van a ser los derechos humanos, pero ya desde aquella época tan temprana en la historia del hombre. Bueno, y recientemente, ¿cuál ha sido el desarrollo que ha tenido estos conceptos, Baín, para ya adentrarnos en el tema del siglo XX, siglo... Bueno, ¿qué sucede? Lo que ocurre es que, sobre todo las grandes guerras mundiales que tuvieron lugar en el siglo XX, en el siglo XIX, pero en el siglo XX fue cuando se puso de manifiesto toda la barbarie, todo el rigor, sobre todo el desarrollo tecnológico, llevó una gran cantidad de muertos, unas destrucciones masivas, bombas nucleares y todo ese tipo de problemas, hizo que los países que salieron vencedores de esa hecatombe volvieran a retomar al ser humano y lo volvieran a poner donde debe estar, en el centro de la atención de los problemas del mundo, y dijeran, no, esto hay que pararlo. Hay que volver a dar al hombre su dignidad, hay que volver a dar al hombre su capacidad para desarrollarse, hay que respetar al individuo, que es la especie por excelencia sobre el planeta. ¿Bien? Que otra gente dijera, el problema es que el hombre se ha hecho a imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto merece todo el respeto y toda la consideración a su dignidad. Bien, y que entonces los seres humanos no pueden ir contra los seres humanos, desconociendo la entelequia de Aristóteles, desconociendo que el hombre se hizo a imagen y semejanza de Dios, o que el hombre, dicho con otras palabras, tiene dignidad humana, inalienable, que eso no se le ha dado el Estado, porque se supone que el hombre es anterior al Estado. El Estado es una creación del individuo, no el individuo una creación del Estado. Y por lo tanto el Estado está hecho para precisamente propiciar este desarrollo y respetar a todas luces la dignidad de los individuos. Entonces, eso es lo que se retoma después de la hecatombe esta grandísima de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un... sí. O sea, muy bien, pero me parece que falta algo. A ver. Es el proceso que se inicia en el siglo XVIII, o sea, con los iluministas franceses, o sea, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pienso que son el precedente directo, que además que es lo que crea el precedente tanto en la construcción de la nación cubana, de los padres fundadores, como bien decía Rodiles, o sea, que son los elementos del derecho que hacen de que los hombres sean iguales, de que tienen la posibilidad de trabajar, de crecer. Y yo pienso que saltaste esa parte. No, porque Antonio me dijo que, bueno, para entrar más en el tema, venir más al siglo XX. Pero no, tú tienes razón, evidentemente. En Europa se da durante la época de los reyes absolutos la situación donde los soberanos reales, pues bueno, sencillamente gobernaban con desconocimiento total de las leyes, de las disposiciones legales, sin reconocer prácticamente derechos ciudadanos. Y esto motivó una
digamos, reacción que se conoce en la historia, como tú bien decías, el periodo de la Ilustración francesa, ¿bien? Que va a servir a su vez de base a la Revolución Francesa como tal y a la declaración del juego de pelota, ¿bien? Que bueno, se conoció después como la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Eso había tenido también un antecedente en la Revolución Norteamericana, donde, bueno, ellos hicieron una constitución con aquello de nosotros, el pueblo, en fin, la tripartición de poder. Todo eso jugó un papel. Pero a pesar del adelanto que significó eso, sin embargo, cuando llegamos al siglo XX, vemos o sea, regímenes tan brutales como el fascismo, con aquello de los pogroms y los campos de concentración y qué sé yo, aquella cosa que se hizo, por ejemplo, en la Unión Soviética, con aquello de la colectivización forzosa que trajo la pérdida de millones de personas, los saltos, aquellos colosales de Mao Zedong, todas esas barbaridades que se hicieron, que ustedes conocen perfectamente bien, y bueno, ya hizo crisis total y completa en la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, a pesar de los pesares, y a pesar de que de la Segunda Guerra Mundial se deriva o nace ahí, a su final, la Declaración Universal, después inclusive hemos visto cosas semejantes. Cuando, por ejemplo, la revolución de los Khmer Rojos en Kampuchea, con todo lo que aquello significó, que provocó para terminar aquello una invasión de los propios vietnamitas que invadieron a Kampuchea, porque aquello era una situación increíblemente tétrica. Bien, pero bueno, desgraciadamente, o yo diría así, desgraciadamente por los acontecimientos que movieron, pero positivamente porque a pesar de esos acontecimientos ha ido ganando fuerza cada vez más en el mundo la idea de tomar la Declaración Universal como fundamento de las constituciones nacionales. Y hay una gran cantidad de países que tienen esos elementos de Declaración Universal impresos o reflejados en sus constituciones nacionales. Eso ha sido un proceso que se ha ido ganando poco a poco, paulatinamente, que todavía no está ganado hoy, como lo tenemos en nuestro país. Pero que en general en el mundo se ha ido avanzando lentamente, con dificultades, pero de forma progresiva. No, de hecho, en los programas que hemos tenido acá, uno de los temas que se ha hablado, e incluso los que hemos hecho con público, en los que hemos participado ahí, recientemente, hace unos días, que se hacía sobre toda la cuestión, todos los arrestos que hubo durante la visita del Papa, también tocábamos estos temas. Que la Constitución cubana habla de estos derechos, pero siempre con la precondición de que no vaya en contra de lo que ellos llaman el sistema socialista o la cuestión del socialismo que se define en varios artículos de la Constitución. ¿Cómo ven ustedes esta declaración reflejada en nuestro país? Si quieren hacer algún comentario con respecto a eso. Bueno, yo creo que eso se entronca, lo que tú comentas ahora, se entronca con el origen mismo del proceso, ¿no? Pues habría que recordar que ellos, cuando la gente le echa en cara el tema de la Declaración Universal, dicen que esos son derechos burgueses, o decían en la filosofía, ¿no? Esos son los derechos burgueses y nosotros estamos hablando de los derechos proletarios, ¿no? Y por lo tanto, ellos lo que hicieron fue tratar de torcer esos derechos burgueses y decir que solo eran practicables en favor y en beneficio de las mayorías cuando eran asumidos por los derechos proletarios. Y entonces te dice, te reconozco la libertad de reunión, de asociación y de expresión, pero para los derechos proletarios, que es la sociedad socialista, entre comillas. Te reconozco el derecho de imprenta, de publicación y de información, pero dentro del esquema socialista, ¿no? Yo creo que esa torcedura es la que nos tiene en una situación totalmente difícil en términos de la práctica de los derechos humanos y al mismo tiempo genera cierto cinismo del Estado, ¿no? Que mucha gente trata de defender, ya no tanto, pero trata de defender de que si los cubanos tienen sus derechos ahí reconocidos, la Constitución cubana reconoce todas esas cosas, sin embargo no se dan cuenta de que la limitación del modelo que trató de implantar el régimen es fundamentalmente una limitación de naturaleza, porque los derechos humanos se supone que para todo el mundo. No hay derechos humanos burgueses, ni derechos humanos proletarios, ni derechos humanos socialistas. Quisiera que en ese son punto, derechos humanos para todos. si pudieran aclararnos cuáles son los derechos básicos estos que aparecen en la Declaración Universal, ¿no? Para que algunas personas que no los conozcan totalmente se familiaricen con ellos. ¿Cuáles son los derechos básicos que aparecen? Bueno, yo creo que los derechos básicos de la Declaración Universal son los 30 derechos que aparecen ahí. Lo que pasa es que, uno tiene más importancia que otro desde el punto de vista, yo diría, personal, como cada cual lo mira.
Pero, por ejemplo, los derechos básicos son el derecho a la vida. O sea, los seres humanos cuando nacen tienen derecho a vivir. Es una de las razones por las cuales se elimina la pena de muerte de muchos códigos penales en el mundo, porque la Declaración Universal reconoce eso como un derecho básico. Pero bueno, está el derecho a la libertad de asociación, pero la libertad de asociación no como la recoge la Constitución cubana, sino la libertad real de asociación, sin que tenga que estar matizada por una coyunda. Libertad de asociación siempre que, ¿bien? O sea, que ahí la libertad de asociación es real y plena. La libertad a un proceso justo, es decir, la presunción de la inocencia del individuo, hasta tanto no se existe fallo condenatorio contra él. La posibilidad de entrar y salir libremente de su país, sin necesitar un permiso, y de libre movimiento interno del país. Y en fin, la posibilidad de poder tener un negocio, hacer inversiones, en fin, todo esto se recoge de una forma u otra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, pero de pronto la pregunta mía ahora es entonces, ¿por qué aquí se ha convertido en un tema tabú? Pues si todo el mundo, cuando tú le expones semejante catálogo, todo el mundo diría, bueno, pues perfecto. ¿Y qué pasa en Cuba? ¿Por qué es un tema tabú en este país? Y ha sido, se ha convertido en un tema tabú, que la gente le teme, la gente corre, ahí vienen los derechos humanos, yo doblo por la esquina, pero ahí viene el profesor Bayín, pues yo creo que no lo podemos mirar, porque ese es de los derechos humanos. ¿Por qué razón es un tema tabú? Algo tan universal. Bueno, si vamos al momento de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, es interesante constatar que la inmensa mayoría, yo diría que el 100% de los países socialistas no firmó aquello. Entonces, ¿por qué todos los países socialistas evidentemente no firman la Declaración Universal? Después, poco a poco, fueron algunos, pero inicialmente, en el año 48, cuando esto se somete a votación, pues sencillamente no quieren firmar. Yo creo que el problema está en que evidentemente hay una contradicción grande entre lo que dice la Constitución Nacional y las leyes nacionales y lo que plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque, por ejemplo, la Declaración Universal establece que existe libertad de movimiento, por ejemplo, para citar un caso, como citar mucho, del individuo. O sea, el individuo no necesita de un permiso de su gobierno para entrar y salir de su país. Sin embargo, en Cuba ustedes saben que existe un permiso. Entonces ya hay una contradicción, ¿entiendes? Entre los intereses que tiene el gobierno cubano en mantener un permiso de salida o haberlo mantenido durante 50 años, un permiso de salida, y la declaración que dice que los ciudadanos tienen libre entrada y salida a su país sin cuestionamiento de ninguna especie. Eso es uno. ¿Bien? Por ejemplo, la Declaración Universal dice que la persona tiene derecho de asociación libre. ¿Bien? Y esto me recuerda un poco a una discusión que tenemos en este momento con nosotros, la Asociación Jurídica, con el Ministerio de Justicia, donde la ministra nos responde que en Cuba el derecho de asociación de los abogados es libre. Lo dice así tajantemente, siempre que sea dentro de la organización de un bufete colectivo. Entonces ahí hay una contradicción. O sea, la Declaración Universal dice que es libre, pues, sin matices, sin cortapisas. Es libre el ejercicio de la libre asociación. Pero si tú me dices que es libre, pero que tiene que ser, entonces ya evidentemente no lo es. Y entonces ya ahí hay una contradicción entre una cosa y la otra. Eso también que tiene que ver con la ideologización del tema, ¿no? O sea, el gobierno autoritario, como el gobierno militar cubano, pues ha tratado de ideologizarlo todo. O sea, ideologiza el deporte, ideologiza la educación. Pues yo pienso que es común que ideologice el tema Declaración de Derechos Humanos y después de Derechos Humanos. Por algo que decía Bayín, y que es muy puntual, o sea, hay un acápite en la Constitución que dice el derecho a asociarse, el derecho a expresarse, ¿no? Y de pronto hay un artículo que dice siempre, todo lo anterior ha sido negado, sí, va contra el socialismo, algo así. Sí, por esto. Es algo así. Entonces, al gobierno le interesa ideologizar ese tema, y al ideologizarlo, pues construye la figura del defensor de los derechos humanos como una figura que está contra el Estado, cuando realmente, cuando observamos, un defensor de derechos humanos, como puede ser el defensor del pueblo, en los países donde existe el defensor del pueblo, se constituye en un facilitador del Estado en sus relaciones con el ciudadano.
Y vemos esto, y lo vemos dentro del contexto cubano, porque, y eso quería hacer un paréntesis, o sea, independiente de la Constitución de 1976, de sus arreglos del 92, e independiente de la Constitución de 1940, la cultura política y social de la sociedad cubana, pues incluía muchos de esos derechos. Y cuando digo muchos de esos derechos, digo incluía la importancia que tenía para el ciudadano que sus hijos estudien, que es uno de los derechos que aparecen en la Declaración Universal. Pero también aparecía la libertad de movimiento, o sea, dentro de la isla y hacia el exterior de la isla, fuera del Estado cubano, estamos hablando durante la República. Incluía también, estoy hablando del pensamiento social como tal, digamos, la búsqueda de oportunidad de trabajo, de la facilidad de trabajo, de negar la esclavitud, o sea, que es una de las fórmulas también de la Declaración de Derechos Humanos, o sea, se niega la esclavitud, se pide que a los trabajadores se le pague según su trabajo, o sea, que sea la persona beneficiada según su trabajo. Yo siempre pongo de ejemplo, durante la República, cuando a finales de la década de los 40, o sea, Jesús Menéndez, el líder azucarero, pues fue al frente de una delegación cubana y negoció con los Estados Unidos el famoso diferencial azucarero. O sea, eso implica que a nivel social se entendía, por ejemplo, el tema de la no discriminación étnica, o sea, porque la élite gobernante era blanca, sin embargo Jesús Menéndez era un hombre negro. Jesús Menéndez era un hombre que no había hecho estudios superiores, pero sin embargo era el jefe de una delegación sindical, corporativa, en el sentido de la sociedad cubana, fue a negociar al exterior. O sea, la sociedad cubana estaba aupa de los elementos fundamentales de la Declaración de Derechos. Y eso es importante tomarlo, porque el año 59 implica un retroceso en esos derechos, aun y cuando son incorporados en el año 76. Muchos de estos derechos, los derechos sobre la infancia, los derechos sobre la familia, se incorporan, pero siempre y cuando no afecten, no ataquen el status quo. ¿Qué sucede cuando vienen los defensores de derechos humanos, cuando aparecen los defensores de derechos humanos como activistas cívicos más que como activistas políticos? Es al mismo gobierno comunista el que le interesa ideologizarlos y ponerlos en el banco de enfrente. El banquillo de enfrente para poder atacarlos, para poder cercarlos, para poder usar a los paramilitares y la represión sobre ellos. Y eso es importante dentro de la comprensión del tema de derechos humanos o declaración de derechos humanos en el caso cubano. Pero eso es un tema, ese es un lado del asunto, es decir, es un tema tabú para el Estado, para el gobierno. Mi pregunta también va dirigida porque es un tema tabú, o ha sido, por lo menos hasta un buen momento, un tema tabú con la sociedad. La gente le teme. Cuando ve venir un defensor de derechos humanos, la gente sale huyendo. Es decir, no es solo el Estado quien te reprime y te demoniza, ¿no? Y dice, este es el malo de la película. Para la gente también funciona como el coco, ¿no? Ese cuento del coco. Pero yo pienso que eso tiene que ver con la utilización de los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación en Cuba. Tienes que pensar que lo primero que hace, de los primeros pasos que hace el gobierno militar en enero de 1959 es cooptar todos los centros de información. O sea, los coopta, crea su periódico, no solo crea su periódico, que pienso que es una cosa válida, sino que cierra los otros. O sea, toma la iniciativa en el marco cinematográfico, irrumpe en la televisión, irrumpe en los radios, o sea, coopta todos los medios de información. De hecho, es el gran propagandista, o sea, los países autoritarios desde principios del siglo XIX siempre marcaron la propaganda política o la propaganda ideológica como una forma de ser. ¿Y qué pasa? De que lo que existe a nivel social, a nivel comunitario, es un gran desconocimiento sobre el tema. Yo pienso que eso es una de las razones por las que estamos tratando de abordarlo ahora, por el desconocimiento que hay del tema, por la manipulación, ese término gebeliano de una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad que utiliza el gobierno, y pienso que eso es parte de la... Mira, yo quiero traer a colación ahora aquí algo, recordando mientras tú hablabas, que es de nuevo el tema de la dignidad humana, porque José Martí habla en uno de sus trabajos y llama a los derechos humanos así, derechos humanos.
y donde dice que los derechos humanos se impondrán más tarde o más temprano. Él lo dice así directamente. Yo he querido traer aquí un pedacito, un fragmento de algo que él escribió, que para mí es el discurso más importante que un cubano haya dicho para cubanos en toda la historia de Cuba. En toda la historia de Cuba. Que dice así, que me da a mí la esencia de lo que son los derechos humanos. Dicho nada más y nada menos que por el prócer más grande de la independencia de Cuba. Él dice así literalmente: porque si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo preferiría. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Levántense por sobre todas las cosas esta tierna consideración de cada cubano a otro. Ni misterios, ni calumnias, ni tesón en desacreditar, ni largas y astutas preparaciones para el día funesto de la ambición. O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres, ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos y no para sueños. Para libertar a los cubanos trabajamos y no para acorralarlos. O sea, para mí, esto es sencillamente... Eso quiere decir que no todo tiempo futuro fue mejor, ¿no? Eso, para mí, eso lo que se puede decir, eso no es el problema. ¿Entiendes? Está diciendo, el ejercicio a pensar por sí y el respeto además a ese ejercicio íntegro del individuo. Tú puedes pensar de una manera y otro, tú me respetas y yo te respeto. Ambos somos cubanos, vamos a tratar de conseguir entre ambos, bueno, que las cosas marchen como tienen que marchar. Pero hay un respeto íntegro a la forma de pensar de cada cual. Eso es esencial, y lo dice el más grande de todos los cubanos. ¿Sí? No sé quién se levantará a discutir las palabras del maestro, no sé quién. Yo creo que eso es básico, lo que tú dices ahora, porque remite a un análisis importante ahora mismo que de alguna manera se está redefiniendo qué va a pasar con Cuba, ¿no? Yo creo que tiene que ver con considerar quizás en términos de dignidad y derechos humanos, considerar el 59 como el año extraño, ¿no? El año que torció toda la historia, porque los fundamentos de la nación cubana son fundamentos liberales, ¿no? Y eso vale para los liberales acá, en esta sala, ¿no? Martí Los Heredia, bueno, está Ignacio Aramonde, está Carlos Manuel de Céspedes, si no había nadie, incluso está Maceo, que hay acusaciones por ahí de que tenía beta dictatorial, ¿no? Y yo creo que en los fundamentos del país, en los fundamentos de Cuba, está el tema de los derechos asumidos. Entonces, aquellos próceres fueron a luchar por la independencia justamente desde los derechos humanos. Luego se nos dice que el 59 nos libera negando los derechos humanos. Y yo creo que en ese sentido, aun cuando la Revolución Cubana tiene toda la aureola de un proceso social, en ese sentido el año 59 es una especie de año extraño para la dignidad de nosotros los cubanos, ¿no? Y vale la pena destruir ese mito, ¿no? Destruir ese mito de que los derechos humanos no valen. Los derechos humanos sí valen, no hay que cogerle miedo a eso de los derechos humanos, y agradezco muy mucho que estemos abordando ese tema y que la sugerencia suya pues sea bienvenida para nosotros, ¿no? El discurso que mencionas de Martí y Higuaín yo creo que es realmente importante, y lo que comentaba Cuesta, porque estamos en un momento trascendental en nuestro país, ¿no? Evidentemente hay que replantearse hacia dónde vamos como nación y sobre qué presupuesto nos vamos a mover. Y evidentemente la Declaración Universal de Derechos Humanos marca estos elementos básicos de respeto al individuo que tienen que existir en toda sociedad, y que, como sabemos y como hemos hablado en otros muchos programas, se violan con toda naturalidad en este país, ¿no? A partir de incluso de una constitución que condiciona el respeto a ellos a un carácter ideológico. Es muy claro que hay que hacer prevalecer estos derechos del individuo y, bueno, con ellos como base emprender todo un cambio en nuestro país.
No sé qué creen ustedes de establecer estos preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como la guía para transformaciones que hay que urgentemente realizar en Cuba. Mira, tomándote la palabra, ¿no? Yo creo que hablamos en intermedio y conversamos de las potencialidades que tiene la Constitución en la letra, que es interrumpido por esa misma letra cuando dice de que todos estos derechos son negados si se enfrentan a la concepción socialista o comunista del Estado. Yo pienso que la Constitución cubana tiene elementos muy válidos que llegan a elementos a niveles de segunda y tercera generación en derechos humanos. Estamos hablando de derechos medioambientales, de derechos de familia, de derechos de la infancia, que están incluidos dentro de la Constitución. Lo que pienso de que esta Constitución tiene también frenos. Yo lo que pienso es que habría que quitarle los frenos para poder aprovechar al máximo las sugerencias que nos hacen que nos hace la Declaración de Derechos Humanos. Eso como primer punto. Segundo punto. Yo pienso que el Estado, como tal, el gobierno militar, en su fase final, cuando lleguemos al momento de los primeros pasos a la democracia, yo pienso que lo primero será vincular esta misma transición a la firma de los pactos de derechos sociales, económicos, culturales, que se funcionan a nivel regional en América Latina, en América, en un hemisferio, y a nivel de Naciones Unidas. Y pienso que eso será un camino mucho más fácil de plantear a nivel legal, porque además no pienso que sea difícil de ninguna manera. Lo que sí va a ser más difícil será cómo apropiarnos de un grupo de derechos que hemos perdido en el camino. O sea, el derecho a hablar libremente, el derecho a exigir un buen gobierno, el derecho a reunirnos, a asociarnos. Porque además recordemos que venimos de un pensamiento único que ha sido instalado en el hipotálamo de la sociedad y que para muchas personas le va a ser muy difícil vivir en la libertad, en la democracia, en la responsabilidad que implican esas cosas y en la asunción de los derechos, porque no recuerdo quién decía que los derechos terminan cuando afecta la libertad de otro. O sea, la aplicación de estos derechos va a ser una cosa mucho más fácil aplicarlo o llevarlo a la letra, a la firma de los pactos internacionales, que la sociedad se apropie de ellos y empiece a utilizarlo de manera creativa, de manera que permita su aplicación y el crecimiento y el enriquecimiento espiritual de la sociedad. ¿Qué crees tú de esto, Cuesta? Yo creo que a ver, es importantísimo afirmar la Declaración Universal de Derechos Humanos como la punta de lanza de la reconstrucción del proceso nacional. Yo creo que eso es básico. Incluso haciendo un regreso memorable y memorioso al pasado. Es una manera de decir, mire, nos estamos conectando con lo que dijeron los padres fundadores, nada más, no estamos haciendo nada más, no estamos inventando el agua tibia. Los padres fundadores hablaron de esto, Bain ha hecho un trabajo magnífico en esa dirección de decirnos a los cubanos cómo esto se conecta con nuestra historia. Entonces, yo creo que desde ahí cogemos impulso para el futuro, porque entonces estamos como que retroalimentándonos con nuestro ser nacional. Y yo por eso insisto en el año 59 como el año extraño en términos de la dignidad humana, ¿no? Porque hasta ese momento todo el mundo está luchando por la dignidad. Ahí en el 59 se acabó la dignidad en ese sentido. Entonces, hacia el futuro yo creo que debemos asentar esto, la Declaración Universal, decirle a la gente, mira, esto está aquí, es muy sencillo y no hace falta, como leí un artículo, por cierto, muy interesante, publicado por ustedes, por Alexis Jardines y por ti, que los derechos fundamentales no cuestan dinero. Es decir, el Estado no es que tenga que invertir para respetar los derechos fundamentales, simplemente tiene que no hacer.
Y que no tiene que hacer castigar a la gente por hablar, castigar a la gente por asociarse. Más bien tiene que invertir para que no ocurran esos derechos. Bien, perfectamente, ¿no? Eso es lo que ha hecho hasta ahora. Invertir mucho dinero en policías, etcétera, para que esos derechos no. Pero ahora se trata de desinvertir eso y caminar hacia el futuro sobre esa base. Y me parece fundamental por otro asunto, que se conecta con todo lo que está pasando ahora en torno a Cuba y digamos, esta confusión, ¿no? De dónde está la legitimidad de todo el proceso hacia el futuro. La iglesia, el Estado, la sociedad civil, la gente, los ciudadanos. Hay una confusión general, ¿no? Por lo menos sin una visión intelectual por parte ni de la Iglesia Católica ni del régimen sólida hacia lo que significan los fundamentos de la nación cubana. Pero yo creo que es fundamental entonces, por esta razón, retomar lo de la Declaración Universal, porque nos quieren hacer aparecer ahora como que entre la fundación del seminario de San Carlos en el siglo XVIII y el 2012 no ha ocurrido nada en Cuba. Y entonces es la iglesia la que empieza a pensar. Y ustedes no piensen, ustedes tranquilos ahí, no se molesten. La iglesia está pensando. Eso, cuando se fundó el seminario, parecía bien. Pero entre el seminario y hoy ha ocurrido muchas cosas. Y entonces yo creo que es fundamental decir, hey, ahí está la Declaración Universal, yo tengo derecho a pensar libremente. Hey, ahí está la Declaración Universal, yo tengo derecho a asociarme libremente con quien yo quiera. Y así sucesivamente. Y eso está en las raíces de nuestra sociedad y nuestra nación. Yo creo que es fundamental enviar ese mensaje, poner en claro ese discurso de los derechos humanos. Y que no hay que temerle a la historia de los derechos humanos. Yo creo que el gobierno con esto termino, el gobierno un poco que se escondió detrás de un asunto geopolítico en el tema de los derechos humanos. Porque recordarán que los derechos humanos vuelven a la palestra con Carter en el 70, cuando Carter asume que lo pone parte de la política exterior de los Estados Unidos y empezó a ser parte de la política exterior de todo el mundo a partir de eso, ¿no? Y entonces el gobierno rápidamente se escudó detrás de esto. Bueno, esto viene de los Estados Unidos, por lo tanto esto no es un asunto de nosotros los cubanos, esto es justamente un arma norteamericana para destruirnos, a pesar de que consideraba a Carter y lo consideró después como socio del gobierno cubano. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, politizarlo, decir, la Declaración Universal es universal y nosotros somos parte del universo y parte de la humanidad. Y a partir de ahí, yo creo que eso va a darle poder a la gente, empoderar a la gente, mostrándole la Declaración Universal, ¿no? ¿Qué crees, Mayín, de usar, de tener como precepto la Declaración Universal de Derechos Humanos para restablecer, incluso para reescribir la Constitución, ¿no? Mira, debemos aclarar algo con esto, porque si se va a caminar en esa dirección, la situación tiene que quedar muy clara. La Declaración Universal, que es un documento moral de una talla increíble, es desgraciadamente una recomendación. Es decir, no obliga a los países. La gente la esgrime como una exigencia moral, más bien, pero no es obligatoria para los estados. Desde el principio se concibió así. Mucha gente ha ido y ha tomado muchísimos de los preceptos de la Constitución, de la Declaración, la ha puesto en la Constitución, sobre la base de eso, el valor moral que tiene, pero reitero, la Declaración Universal es una recomendación que los países pueden tomar o no, independientemente del valor moral que puedan tener. Precisamente por eso es que las Naciones Unidas después sacan dos pactos que son una derivación de la Declaración Universal: el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que se llama Pacto de Primera Generación, y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se consideran de segunda generación, pero que son una materialización muy específica, muy concreta, muy clara, que son una derivación, reitero, de la Declaración Universal, pero que sí tienen un carácter obligatorio para los países una vez que se dan determinados pasos. Esos son estos dos pactos que, interesantemente, dado lo que estamos tratando, Cuba firmó inicialmente, dio un primer paso el 28 de febrero del 2008 en la ciudad de Nueva York, y este primer paso bueno, es considerado como una intención, ¿no?, del gobierno cubano de tener en cuenta estos pactos que se dan. La firma, esa primera firma del gobierno cubano, no obliga a las autoridades cubanas a tener que intronizar la letra de esos pactos en las leyes nacionales.
Y digo internalizar esos pactos en las leyes nacionales porque en derecho internacional los pactos internacionales priman sobre el derecho interno de los países. Y allí donde se firme un convenio de derecho internacional que diga algo contrario a la legislación interna del país que firmó, el país está obligado a cambiar esa legislación interna con tal de no ir en detrimento o en contra de lo firmado por él en un pacto internacional. No sé si me explico. Bien, entonces el gobierno cubano tendría que modificar una serie de cosas siempre que se ratificara el pacto. Es decir, hasta ahora hay una firma que se considera una intención, la ratificación ya sí obligaría entonces al gobierno cubano a hacer esos cambios. Yo creo que, dado que el gobierno cubano manifestó una intención de considerar los pactos, de tenerlos en cuenta, en fin, al firmar en la primera firma que da, pues bueno, yo creo que lo que pudiéramos hacer es insistir en que lo ratificara. Bien, porque bueno, si él tiene esa intención, o por lo menos expresó eso públicamente al mundo, al firmar ese primer paso, a dar ese primer paso, a firmar por primera vez, la ratificación sería ya entonces el compromiso formal a obligarse al cumplimiento de las cláusulas del pacto y a intronizar esas cláusulas dentro del derecho interno. Eso obligaría a cambiar muchísimas cosas en la Constitución, en las leyes cubanas, etc. Y atemperaría a Cuba entonces a los preceptos de la Declaración Universal ya desde dentro de su legislación. Cosa que me parece muy buena a todos los efectos posibles, para todos los cubanos, en sentido general. Yo creo que eso que estás diciendo ahí es muy interesante porque Cuesta mencionaba ahorita, hace un momento, lo que todo este escándalo que se ha dado a raíz de la intervención que está haciendo el cardenal Jaime Ortega y algunas personas que están dentro de la plataforma de la Iglesia Católica con respecto a un proceso de transición en Cuba. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que contextualizar en qué año estamos. No estamos ni en los 1800 ni en los 900, ya estamos en los 2000 y la segunda década, ni siquiera la primera. Y bueno, existe todo un entorno internacional en el cual tenemos que montarnos para hacer una transición democrática en Cuba. ¿Y qué vamos a usar como brújula? Bueno, evidentemente, pues lo tenemos en la cara. Son todos estos pactos y todos estos preceptos básicos que dicen, que marcan a lo que es una sociedad moderna y contemporánea. Evidentemente, hablar de transformaciones que supuestamente un cambio económico pudiera después llevar a un cambio político, bueno, de eso experiencias ya hay muchos. Tenemos China, tenemos Vietnam, tenemos Rusia también, un cambio con toda una cúpula corrupta. Entonces, ¿en qué vamos a basar cualquier tipo de transformación en Cuba? Pues yo creo que es muy evidente. Yo creo que es en todos estos derechos básicos que tienen que ser restablecidos, y restablecidos no solo en el papel, sino también en la práctica. ¿Qué creen ustedes de este punto? Una de las cosas que me parece que es importante poner sobre la mesa es el hecho de que el gobierno cubano en el escenario internacional pues diferencia o prioriza, por ejemplo, en los derechos económicos, digamos, de los derechos individuales. Y eso es parte de una discusión, que no solamente en el caso cubano, o sea, una discusión a nivel universal de cuáles son los derechos que se deben priorizar, los derechos individuales o los derechos económicos. Sí, pero económico fundamentalmente, que es el derecho al trabajo, o sea, que viene con el discurso populista, el derecho al trabajo, el derecho a tener un trabajo limpio, a la educación, cuando lo más importante, o sea, la educación va dentro de los derechos individuales básicos. Y yo pienso que eso es parte de la reorientación. Yo pienso que una sociedad en transición debe priorizar los derechos individuales como formas de garantizar todos los demás derechos que vienen después. O sea, el derecho al trabajo, el derecho a cuidar el medio ambiente, el derecho a la educación infantil, el derecho a todos los niveles, al conocimiento de Internet, porque además, Ballín creo que decía hace un rato que ya va por la quinta o la cuarta generación de derechos, de pactos, en este caso. Sí, yo creo que el lado, digamos, retórico, ¿no? Tiene que hacerse acompañar por el lado práctico de las cosas, ¿no? Por eso insistía en la historia de que habría que impulsar la idea de que el Estado no castigue más.
El Estado no necesariamente tiene que promover determinados derechos, no, en términos de derechos fundamentales. Simplemente tiene que dejar de hacer, porque la sociedad ya lo está promoviendo. La gente está hablando, la gente se está reuniendo, la gente se está asociando, quiere publicar, quiere vender. Es decir, la sociedad está ejerciendo de alguna manera esos derechos. El Estado lo que debe eliminar todas las restricciones prácticas que impiden que esos derechos se hagan con seguridad, con confianza, que la gente lo tema, que la gente sea consciente de que sus pasos son previsibles cuando emite su opinión, pone su opinión, porque no va a pasar absolutamente nada en el ordenamiento jurídico. Lo que sí debería hacer el Estado es fortalecer, que parece que el Código lo tiene, el castigo a quienes vulneran los derechos individuales. Porque por ahí en la Constitución, ahí me ayudará, dice que aquel que interrumpa, interceda, coaccione, presione a aquellos que están ejerciendo sus derechos, pues pueden ser objeto de sanción por parte del Código Penal. Pero el Estado no lo sanciona, al contrario, estimula lo otro. Y por eso habría que insistir más que en el orden teórico, en el orden práctico, porque los derechos fundamentales están siendo ejercidos por la sociedad. No es que haya que promover esos derechos, es que hay que respetar lo que la gente está haciendo simplemente con sus vidas. Y si se insiste en eso, pues se quita un poco el argumento de que, bueno, la transición tiene que ir paso a paso, tiene que ser gradual, porque Cuba no está preparada para, que es uno de los argumentos que se están manejando ahora, ¿no? No, uno de los que hablaba, que decían hace unos días, es que bueno, que el cubano no estaba preparado para el pluripartidismo. Dice, bueno, pero si el cubano se quiere asociar en diferentes grupos políticos, bueno, pues ya eso es pluripartidismo, entonces no tienes que sencillamente preparar a nadie, la gente ya lo está. ¿Y quién decía eso? Justamente, Roberto Veiga. Justamente, por eso yo creo que deberíamos insistir en todos los foros en los que nosotros participamos. Este es uno de los mejores para eso, deberíamos insistir en eso. No teoricen demasiado sobre el asunto, que ya el cubano está hablando y el cubano se está reuniendo, lee lo que está publicando tal, lo que está diciendo tal, tú puedes estar o no de acuerdo, pero eso es un ejercicio que está sucediendo, incluso al interior mismo de la oficialidad, con los matices y aquellos criterios más o menos a veces heterodoxos que ellos manejan para marcar distancia del discurso duro de la oficialidad, pero esos derechos se están ejerciendo, uno por uno, todos los derechos fundamentales. Cuba no tiene que prepararse para eso, ya estamos preparados, porque nos encontramos con nuestro pasado, nos encontramos con nuestra historia, nos encontramos de manera práctica, casi intuitiva, con lo que somos los cubanos, discutidores, habladores, lo que eso tiene que tener un ordenamiento. Julio hablaba de las responsabilidades que hace falta asumir en todo esto, y me parece también importante el tema de las responsabilidades, pero en todo caso, insistir en las cuestiones muy prácticas que tienen que ver con las libertades fundamentales. Para terminar diciendo, en este caso, de que hay una falacia a la hora de distinguir derechos económicos, derechos sociales, de derechos fundamentales. Por aquello de que si los niños no lloran, en realidad no toman leche, para no decir la expresión. Y entonces no toman leche y el Estado le da la leche que ellos entiendan que debe tener, hasta los 7 años. Entonces te está garantizando aparentemente un derecho económico, pero ¿quién determinó que tú no debes tomar leche hasta los 12, hasta los 15? Fue el Estado. Y eso debilita incluso el ejercicio mismo de un derecho económico cuando yo te estoy limitando el ejercicio de un derecho fundamental. De manera que para su estudio, como decía en la universidad, es bueno separar las cosas, pero en la vida real y concreta, las sociedades que más evolucionan son aquellas que llevan parejamente derechos fundamentales, derechos económicos, sociales, tercera generación, cuarta generación, medio ambiente, respirar mejor, etc. Son esas sociedades las que más prosperan. Y todo el mundo ahora, todos aquellos que cantaron la burbuja china, ahora están temiendo porque China estaba explotada, justamente por no hacer las reformas de manera integral. Todos los que saben qué está pasando en China en profundidad,
saben que aquello no va bien, independientemente de la burbuja económica de China. No, o sea, Por los tanto, hay que problemas insistir. ambientales, los problemas de corrupción, los problemas, o sea, esos son amplios, no es uno solo, está explotando por varias partes. Por varias partes, Por varias partes. ¿Y qué crees tú de esto de los derechos Mira, y la transición? No, a mí, o sea, me llama la atención algo que se hablaba aquí hace un momento, y es que si los cubanos no están preparados para el pluripartidismo. Porque, ¿dónde yo veo la no preparación para el pluripartidismo? Por ejemplo, en el caso mismo este de los pactos. Los pactos se firmaron en el 2008. Han pasado 4 años. Cuba tiene un puesto en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ¿y por qué aquí los cubanos no conocen el contenido de los pactos? ¿Por qué el gobierno no ha publicado eso? ¿Por qué mantiene eso en silencio? O sea, si tú quieres que la gente se prepare para el futuro, pues bueno, dile a la gente lo que hay. Mira, estos son los pactos, estas son las intenciones que yo tengo, conózcanlo bien, en fin, dale a la gente la información. Si tú mantienes la bola guardada, como decimos nosotros acá en el algo popular, y tú no me muestras la jugada, pues entonces, bueno, sencillamente, ¿cómo tú quieres que yo me prepare para? Después tú me vas a echar en cara que yo no sé o no tengo la preparación. Tú no me has dado la posibilidad, tú me has escondido eso. ¿Por qué aquí no se ha publicado la Declaración Universal? Por el Estado, y se ha repartido estatalmente, la han vendido en los estanquillos. Bien, o sea, yo recuerdo que hace un tiempo, cuando el ruso aquí era un idioma privilegiado, que se daban las clases por televisión, la gente que toma un poquito de más edad aquí quizás recuerden aquello, el ruso por radio, los manuales de ruso se vendían en los estanquillos, en todos lados. ¿Por qué la declaración no se puede hacer? Y eso puede vender para que la gente la conozca. Si Cuba es firmante, si Cuba tiene un asiento en Ginebra, si Cuba dice que ella cumple con los derechos humanos, ¿por qué no la puede publicar? ¿Por qué los ciudadanos no la pueden esconder? No la pueden conocer, perdón. Lo mismo pasa con los pactos. ¿Qué de malo tiene que los cubanos conozcan los pactos? ¿Por qué no pueden leer los pactos? Si tú los firmaste, esa es tu intención. Y se supone que tú firmaste en nombre del pueblo de Cuba. Entonces, bueno, no me queda claro ese manejo, por supuesto, evidentemente. No, yo creo que evidentemente, como tú dices, hay una posición expresa de ocultar esto, porque en ese caso, si la población cubana, si el ciudadano común conociera todos estos pactos, no habría absolutamente ningún sentido para este famoso folletín de los lineamientos y la conferencia del partido y todo, Claro. porque eso queda extremadamente por debajo de los cambios que implicarían implementar estos pactos, ¿no? Que definitivamente le regresarían los derechos que nunca debieron haber perdido, nunca debió haber perdido el ciudadano cubano, como la libertad de poder hacer sus negocios, como la libertad de moverse. Sí, pero ella dice una pregunta, ¿y por qué lo firmaste? ¿Cuál es tu Yo creo- intención de yo creo que firmar el evidentemente pacto? es una maniobra política, ¿Entiendes? nada más, no creo que se trata de otra Es cosa. que lo que decía Manuel hace un rato de tratar de legitimarse internacionalmente, buscar un espacio, hay que recordar que eso lo hizo el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez. Hacía 2 años que Raúl Castro había asumido el poder y pienso que estaba buscando un mecanismo de legitimarse a nivel internacional, que ahora mismo pues ya cada vez pierde más legitimidad a nivel internacional, y las declaraciones de Roberto Veiga en Estados Unidos pues evidentemente tienen que ver con eso. Algo así como que nuestra dictadura, digo la de Roberto Veiga, porque además la está defendiendo muy bien, pues no debe dar pasos porque la sociedad no está preparada. Cuando lo real es de que, como dice Cuesta, pues sí, la sociedad está buscando sus espacios porque viene de la historia de la nación. O sea, la nación tenía esos elementos de juicio introducidos dentro de su ser. Ahora, hay una cosa que me gustaría introducir, que es la importancia de buscar a nivel internacional la firma de todos estos pactos vinculantes. O sea, yo pienso que una de las tareas del momento de la democracia va a ser asociarse a la mayoría de estos pactos de derechos humanos, individuales, económicos, sociales, culturales, medioambientales, asociarse a ellos y buscar mecanismos en los cuales la Constitución se vea reforzada por esos pactos. O sea, que la ley, que el ordenamiento institucional de la nación se vea reforzado por estos pactos internacionales, para un mejor aprovechamiento, para un mejor vínculo en el área, un mejor vínculo Para una modernización. una modernización del país, efectivamente. No, reitero, si Cuba ratifica los pactos, tiene que hacer eso, obligatoriamente. Tiene que modificar la Constitución y tiene que avenir los textos interiores legales con
Sí, pero el gobierno cubano es el ejemplo típico de un Estado que firma documentos y después no los cumple. No, pero estos son pactos vinculantes, esto es otra cosa. Está la Carta Interamericana, sí, estamos de acuerdo que son pactos vinculantes. Esto es otra cosa. Estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, con la venia de las famosas cumbres iberoamericanas, Cuba firmó en Santiago de Chile en el año 96 la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y es una soberana trompetilla lo que le ha hecho con la complicidad de los gobiernos latinoamericanos, vamos a estar claros. Porque ahora mismo lo que ha sucedido en la Cumbre de las Américas está hablando la discusión de que no era si Cuba va a estar en la próxima Cumbre de las Américas, sino si es el gobierno militar el que va a estar en la Cumbre de las Américas. Porque no se habla de la sociedad cubana como tal. O sea, y es un gobierno que tiende a pasar por alto los acuerdos que firma. O sea, aun y cuando sean vinculantes, yo pienso que la posición más seria en este caso está en los acuerdos de Cotonú, o sea, que tienen que es un proyecto europeo de ayuda a países del tercer mundo, y en el que Cuba no quiere entrar porque sabe que para recibir estas ayudas económicas, estas potenciaciones que pueden venir de Europa, sí tiene que hacer un análisis exacto de su violación, de sus derechos, del estado en que se encuentran los derechos humanos. Y yo pienso que ahí sí funciona. Pero en otros casos, además, la comunidad internacional es suficientemente ambigua para, y vamos a hacer, hace un rato conversábamos de la dictadura coreana, de Norcorea, vamos, esto es casi un paseo con respecto a Corea, o es un paseo con respecto a Malasia, ¿no? Perdón, Malasia no, Birmania, casi es un paseo, ¿no? O Campuchea, ¿no? En Cuba casi que hablamos, discutimos, como dice Cuesta, se hacen periódicos independientes y sí, el gobierno cae atrás y tiene preso lo mismo José Daniel Ferrer García por su activismo social y político, pero hay mucha gente que está trabajando y casi que no puede ni detenerlo, ¿no? Entonces, a estas cosas muchas veces la comunidad internacional pues prefiere mirar al otro lado. Y pongo un ejemplo, un hombre vestido de la Cruz Roja, un funcionario de la Cruz Roja, dándole golpes ante las cámaras de televisión a un individuo porque había gritado abajo el comunismo. Y no dándole golpes con un garnatón como el que le dio, sino dándole con la camilla. Y la Cruz Roja, de su sede centroamericana en México, pues decidió mirar al otro lado y no sancionar a la Cruz Roja cubana. O sea, pueden ser muy vinculantes, pero la comunidad internacional puede mirar al otro lado y el gobierno militar puede pasar por alto los documentos que firman. También es eso. No estoy de acuerdo contigo en ese punto, no me perdona. Bueno, esta empresa es democrática, ¿no? No, indudablemente. No, pero el problema es que los documentos tienen distintos rangos y distintas categorías. Si el gobierno cubano no ha ratificado esos pactos, son porque sabe que va a tener problemas si los ratifica y no los cumple. Si no lo hubiera ratificado. Pero problemas como cuál? Las sanciones por la comunidad internacional, por todos los miembros que firman el pacto. Eso es un pacto de esa naturaleza es otra cosa. Por eso el nombre de vinculante, que te obliga, y tú lo sabes, y si firma la comunidad internacional, toda la gente que ha firmado ese pacto te van a exigir su cumplimiento y pueden tomar medidas o sanciones contra ti por eso. Y por eso el gobierno cubano no lo ha firmado, si no lo hubiera firmado. No, y hay un punto interesante en la ratificación o no de los pactos, ¿no? Y es que los pactos te dan fuerza internacional desde tu condición de ciudadano, fortalece al individuo, porque yo puedo entonces, frente a la comunidad internacional, demandar al Estado cubano a partir de los pactos, ¿no? Que eso ahora no existe. Eso ahora no existe, ¿no? Hasta ahora estamos en el viejo derecho internacional todavía, por decirlo de alguna manera, ¿no? No en el derecho que protege, el derecho internacional que protege a los ciudadanos, y los pactos harían esa posibilidad, esa opción. En ese sentido, yo creo que de todos modos hay un punto clave, y es que el contexto hemisférico no favorece a la comunidad civil y prodemocrática cubana, favorece más al gobierno cubano, el contexto hemisférico, por lo menos al sur, quizás al norte no, con la excepción de México, con su doctrina Estrada y etc., ¿no? Pero al sur no favorece a la sociedad civil, sino favorece al Estado, porque hay un entendimiento un poco ligero del valor de las instituciones, un entendimiento light del valor de las instituciones democráticas. Por eso lleva el pulso que estableció casi toda América Latina con Estados Unidos y Canadá en relación con la Cumbre de las Américas, ¿no? Que en el sentido estratégico no tenía mucho valor,
Porque con Cuba, con el gobierno cubano, para rectificar, se puede hablar en cualquier foro. No tenía sentido la foto aquella allí, cuando aquella foto es el resultado de todo un proceso institucional. Los países se comprometen y tienen que respetar las instituciones. Pero era un pulso justamente que revela esta debilidad institucional que todavía desafortunadamente hay en América Latina y no favorece. Por eso, para nosotros sería clave insistir, y quien quiera que inicie una labor de esa, pues yo creo que debe ser secundaria y sería un punto para que la sociedad civil de conjunto por lo menos manifieste un claro punto de acuerdo. Es decir, la transición en Cuba tiene que empezar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un elemento que le dé más identidad moderna a la propia sociedad civil, demuestre cierto vínculo fuerte y le diga a la comunidad internacional, miren, ustedes todo lo que están haciendo es contraproducente para Cuba, porque también es contraproducente para sus países. Porque ustedes son electos en sus países en elecciones pluripartidistas, abiertas, etc., y se respeta la sociedad civil. Bueno, ese mismo sector y ese mismo segmento que en sus países lo lleva a ustedes al poder es justamente lo que nosotros queremos para Cuba. Y yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Porque hasta ahora siempre se ha hablado de derechos humanos más en un combate político-ideológico que en un combate de modernización. Es una lógica de modernización. Y yo creo que eso sería clave a la hora de enfocar la transición y poner una carta, decir, hey, por aquí, ¿no? Y yo no soy anticlerical, pero a uno de los que primero debe recibir el mensaje es la Iglesia Católica Cubana, ¿no? Decirle, hey, los derechos humanos, los derechos universales son fundamentales para cualquier proceso de transición en el país. Yo creo que nosotros todos estamos de acuerdo en esa dirección. Sumar a la opinión de Cuesta en cuanto a que la bandera por excelencia debe ser precisamente esta de los derechos humanos, porque son los derechos acogidos universalmente en el mundo y por muy dictatorial que se sea, contraatacar a los derechos humanos o querer aplastar a los derechos humanos ante la comunidad internacional va a ser una mala marca para aquellos que quieran hacer una cosa de esa naturaleza. Y lo que va a poner en evidencia, una vez más, y más a las claras todavía, la esencia del régimen, un régimen totalitario, un régimen represivo, un régimen violador de los derechos humanos. Eso va a llevar a ese país poco a poco a una situación que pudiera terminar bien como la de África del Sur. Bien, una situación como la del apartheid. Bien, medidas internacionales que se tomen por la comunidad internacional que van a forzar definitivamente la salida de ese sistema. Yo creo que por ahí andan las cosas y que trabajemos en esa dirección va a tener todo mi apoyo, mis esfuerzos los vamos a poner en función de eso, creo que sí. Que por ahí andan las cosas. Cuesta algo más. Sí, yo creo que siendo práctico, yo tendría una sugerencia muy práctica y dado el fundamento, conocimiento, yo creo que la Asociación Jurídica Cuba debería someter un documento de esta naturaleza a toda la sociedad civil, en toda su pluralidad. Un documento bien pensado, bien estructurado, ustedes tienen el mejor fundamento posible para eso, dentro del país y someterlo a toda la sociedad civil. Desde los artistas hasta los políticos, los que tienen pequeñas asociaciones fraternales o culturales, etc. Y yo creo que sería una buena carta de presentación en este momento, porque las cosas tienen su momento también, ¿no? Y quizás alguien podría decir, ustedes se adelantaron a hablar de los derechos humanos en los años 80, ahora cuando hay que hablar de los derechos humanos, bueno, quizás ahora tenga un mayor impacto. Y esa sería mi sugerencia, con eso quiero terminar, ¿no? Con que la asociación jurídica lo piense, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, sino que piense en la oportunidad de someter a toda la sociedad civil, incluyendo la sociedad política, un documento bien pensado en materia de derechos humanos que puntualice esto. Sí, ante todo me gustó la idea de Cuesta, no esta que terminó ahora, sino una que dijo hace un rato, que era percibir y promover la aplicación de los derechos humanos, individuales, cívicos, culturales, económicos, sociales, como un elemento de modernización, de modernización de la sociedad. Me parece que eso es muy importante,
porque es la forma de construir la utopía que necesita en la transición a la democracia. Yo pienso que uno de los problemas que tiene la transición a la democracia en Cuba es que todavía la sociedad no ha atrapado la utopía de lo que necesita, que es la democracia, la libertad, la responsabilidad. La sociedad cubana vive en una miseria tan grande que el hecho de viajar como esclavo a la selva de Bolivia es una oportunidad que la gente ve. Entonces, eso es importante pues verlo como esto, ¿no? Como una oportunidad para modernizar la sociedad. Y un pequeño apartico, siempre es terrible cuando ves que algo se te queda atrás, y es la importancia de los que en los años 70 y en los años 80 empezaron a promover los derechos humanos. Pienso que esto deberá ser, estoy convencido que estamos de acuerdo en esto, es un merecido homenaje a quien hace 30 años visualizaron y trataron de promover en Cuba los derechos humanos, la Carta Fundamental de Derechos Humanos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Reconciliación Nacional, que me parece que es importantísimo, son elementos de juicio, fueron un grupo muy pequeño de personas que estaban muy llenas de la necesidad de democratizar la sociedad, y pienso que este encuentro pudiera ser un homenaje a ellos, ¿no? Por el trabajo que realizaron. Pienso que no estaremos aquí ahora si ellos no hubieran realizado este trabajo tan profundo, con una grandísima represión en los años 70 y años 80, y yo quisiera darle este homenaje. Quisiera yo cerrar rindiendo el homenaje a estos cubanos que sufriendo prisión por muchos años, pues fueron capaces de tener delante de sí la visión de los derechos humanos como un elemento de juicio, un elemento de avance para la democratización de nuestra patria. Sin interrumpir mucho, me sumo a ese homenaje. Es muy importante y bueno, en otros programas seguiremos tocando estos temas y sobre todo empezar a encontrar esa brújula que necesitamos para una transición que la gente la siente. O sea, sí, no es que nadie tiene que venir a decirnos si estás preparado o no, la gente la siente y la está de alguna forma tratando de ejercer en forma espontánea, con todas las limitaciones que hay en el país, ¿no? Bueno, gracias por este encuentro y nos vemos en otro encuentro del Foro Análisis.